Estaba justo mostrándoles esto de la técnica de relajación de Jules, Sí, que se trata solo de eso, de una técnica que podemos llegar a usar, pero que hay que leer bien y hay que tratar de usar, digo, para inducir al individuo a que se relaje en alguna dificultad motriz que tenga, ¿no? En esto este, de tener alguna disarmonía en cuanto a lo motriz. Pero no es algo que tenemos que saber como estimuladores tempranos. Pero quería mostrarles de qué se trata esto de la técnica. Bueno, dice entonces, el método consiste en producir una transformación general del sujeto mediante determinados ejercicios fisiológicos y racionales que permiten obtener resultados idénticos a los que se logran con los estados sugestivos auténticos. Antes de empezar la técnica se debe tener habitación tranquila, luz escasa o ninguna, sin sonidos perturbadores, temperatura agradable, con ropa cómoda, con o sin música, agradable, propio para la relajación, clásica o similar. Postura cómoda, sentado en un sillón o bien acostado con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, ojos cerrados, ahora dígase a sí mismo, estoy tranquilo. Y así vamos a ir viendo, ya les digo, no lo voy a leer todo, pues después se los paso para que ustedes lo lean. Esto es un procedimiento que va a llevar al individuo a relajarse, y de eso habla la presentación. No quería pasarlo por arriba y no explicarles de qué se trataba, más que nada. Pero si bien es justamente una técnica de relajación que uno puede hacer para uno mismo, como estimuladores podemos inducir a un niño, a un individuo que tenga problemas motrices, a relajarse. ¿Cuándo podemos usarlo? Por ejemplo, este tipo de técnica. Podemos usarlas cuando trabajamos con algún niño que tenga convulsiones. A veces, y sucede mucho, que los niños que tienen convulsiones o algún tipo de dificultad o diagnóstico que les traiga convulsiones seguidas, suelen llegar a tener 30, 40 convulsiones en el día. Entonces, cuando yo llego al domicilio, casi siempre tienen estimulación en el domicilio. En vez de estimular al niño a hacer diferentes cosas, cuando ha tenido un día con tantas convulsiones, lo que tengo que hacer es tratar de que se relaje, ¿sí? En vez de estimular sus inhabilidades como para poder ver hacia dónde evolucionamos. Lo que voy a intentar como estimuladora es que ese día que ha tenido un día de muchas convulsiones, que el cuerpo se relaje, más que nada cuando tiene dificultades motrices. Entonces puedo usar algún tipo de algo de la técnica, no sé si toda la técnica, pero usar algunas herramientas que va enseñando la técnica para ayudar a la persona, al niño a que se relaje. Poner música, tratar de que baje un poco los decibeles y ver, tengo que cerrar esto. Bueno, no sé dónde está. Ah, no lo encuentro. Ah, acá. Se terminó de grabar la otra parte de la clase, por eso apareció. No sé si les aparece a ustedes, pero a mí me aparece. Y ayudar, ahí está Eliana, y ayudar al individuo a que se relaje, al niño en este caso a que se relaje. Este tipo de técnicas se puede usar en estos contextos, más que nada. Luego se los paso bien para que lo vean, para que lo lean tranquila siempre. Bien, vamos a seguir con lo del tono muscular. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme sobre lo de la técnica de relajación? no, o sea, hasta que no lo lea. Claro, ¿se entiende? No, no, es fácil igual, no es nada complicado en sí la técnica, pero lo que yo no me quiero es detener porque no es algo que nosotras tengamos que hacer o que Claro, tengamos que saber hacer porque no es necesario. Solo que podemos llegar a usarlo como una herramienta cuando en estos claro, que casos. puede llegar a servir en Claro. algunos casos. También nosotros como estimuladores no solamente trabajamos con niños de 0 a 6. Por ejemplo, tengo compañeras que son estimuladoras tempranas y trabajan
tienen personas que han tenido algún tipo de accidente y tienen que como volver a empezar en cuanto a su desarrollo y estimulan tempranamente, digamos, estimulan las habilidades. Que han tenido algún tipo de accidente y tienen que volver a caminar o volver a hablar o volver a comprender, hacer comprensión de las diferentes situaciones en la vida y para eso necesitan estimulación cognitiva, por ejemplo. Entonces, y son personas grandes, por eso a veces sucede que una persona tiene algún tipo de accidente y luego del accidente en este síndrome postraumático eh, necesita relajarse y nosotros podemos usar esta técnica como una inducción a la relajación. Pero nada más que eso, digamos, no es que es algo que tengamos como tema central en cuanto a la estimulación temprana. Pero como está dentro de la presentación de tono muscular, no quería pasarla por arriba y decir, ¿y esto de qué se trata? Ah, no, no sirve, no. Y no le llevamos el apunte, no, no es así. Bien, seguimos. Después dice la metodología, miren, justamente acá dice, de Fontaine analiza que esta técnica, esperen que corto esto, si no, no leo, ahí. Que esta técnica se realizará en 6 campos: los músculos, el sistema vascular, el corazón, la respiración, los órganos abdominales y la cabeza. El primer ejercicio será el de la pesadez, realizándose la descontracción muscular. También este tipo de técnica se usa, por ejemplo, en ejercicios de yoga, por ejemplo, ¿sí? Donde le enseñan a uno a concentrarse en uno mismo y a empezar a sentir el cuerpo pesado. Justamente por eso me acordé, porque habla del primer ejercicio como la pesadez, empezar a sentir cada una de las extremidades de uno, decir, bueno, cierro los ojos y en este momento mis brazos están pesados, y empiezo a sentir mis brazos, y uno empieza a sentir acostado en la cama o en la colchoneta, el peso del cuerpo, por partes, primero hasta después poder sentir todo el cuerpo. El segundo ejercicio será el de calor, realizándose la descontracción vascular. El tercer ejercicio se realizará sobre la regulación cardíaca. El cuarto ejercicio se realizará sobre el control respiratorio. El quinto ejercicio se realizará o se realiza sobre la regulación de los órganos abdominales a nivel del plexo solar, situado en la mitad superior del abdomen, entre el ombligo y la extremidad inferior del esternón. El sexto ejercicio intentará provocar un estado especial en la cabeza. Los ejercicios intentarán procurar frescura en la esfera encefálica. Por eso yo hablaba de que cuando un individuo ha tenido un día con muchas convulsiones, individuo niño o grande, uno puede hacer algún tipo de técnica de relajación para que lo neurológico se relaje justamente. Otro tipo de técnica de relajación es la relajación progresiva de Jacobson, que también tiene que ver con una relación entre el cuerpo y la psiquis, ¿sí? Esta sí la voy a pasar por alto porque es otro tipo de relajación y no nos vamos a detener acá. Después tenemos la eutonía de Gerda, que voy a volver a esta, y esta que es la que más me importa, la relajación terapéutica en el niño de Vergés, que es otro autor, dice: nos presenta la relajación como un método adecuado para disminuir las tensiones y para permitir al cuerpo vivir una experiencia diferente. Vergés subraya que la relajación demuestra que no solo existe el espacio de acción o del cuerpo representado o imaginado. Indicaciones para la relajación. Calmes describe algunos pasos que habitualmente aparecen con el descansar en la práctica psicomotriz: definición de la elección, búsqueda de una posición cómoda, construcción del espacio propio, descanso propiamente dicho, quietud vivida con placer, salida del descanso, estiramiento, desperezarse, el dar vueltas, etc. ¿Sí? Estos son los pasos que vamos a seguir a una relajación. Bueno, acá hay unas fotos, y acá creo que termina porque después están los de la educadora infantil, que es donde estaba, para donde estaba dirigido esa presentación. Pero quiero mostrarles, esperen que busco.
lo que tengo de de la relajación terapéutica en la niñez, en la intervención temprana. Este sí está bueno, es un artículo que es importante. Ahí estamos. Ahí voy, ¿eh? Acá estoy. Dice, voy a leer con ustedes. Dice, miren, hay una experiencia y está buena de leer. Me encuentro frecuentemente sorprendida por los efectos del trabajo clínico. Posteriormente, a la sorpresa comienza el trabajo para nombrar la escena. Por efecto de la investigación y la reflexión se revelan las palabras y la lógica que da cuenta de lo sucedido. De esta manera, entre la práctica y la teoría descubro la función y el valor de la técnica, dice el autor. Me importa la libertad posturomotriz, aquella que surge de la libertad que el pensamiento y la reflexión sostenida en una posición clínica produce directamente por la experiencia. Pienso que lo que hacer no depende del uso concreto de una técnica, sino de la concepción que se tenga de la cura y la manera de esperar. Está buena porque es la que escribe es una estimuladora temprana. Desde esta perspectiva, la posición del terapeuta, el lugar que ocupa ante la demanda por un síntoma en el cuerpo, lo concibo como un modo de habitar el cuerpo o más bien de disimularlo. Sería entonces no hacer gala del hábito profesional, desentenderse de los conocimientos y hacer aquello que es preciso hacer según lo que dicta la norma íntima que porta el discurso psicomotor. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Bien. Hace un año, aproximadamente, una pareja, derivada por su médico pediatra, consultó porque su hijo de casi 2 años padecía broncoespasmos. Se repetían armando un continuum desde que el pequeño tenía 8 meses. Frío, moco, catarro, broncoespasmos. En 2 ocasiones finalizaron con neumonías graves que requirieron internación. El niño, al que voy a llamar Andrés, tenía tratamiento médico que actuaba ante la crisis, otro tratamiento permanente entre la crisis y además uno de vacunas en un instituto de alergias. Aún así, la frecuencia de la crisis era notoria. Pasaba 2 o 3 semanas bien y volvían los broncoespasmos. Consultaron a la psicóloga del instituto ya mencionado y no habían sacado nada en claro. Sin embargo, un punto a favor de la curación, obtenido en este último tiempo, era una mejor respuesta a la medicación en el momento en que las crisis se presentaban. Andrés era hijo único de una pareja joven de clase media profesional. Sus padres lo describían como un niño acelerado, muy activo, de estar con muchas cosas a la vez y de llamar constantemente la atención. Su madre resaltó muy angustiada que en los periodos de las crisis bronquiales se ponía muy agresivo, con mucha bronca, y que la tos no lo dejaba hablar. Por épocas, y en algunas situaciones se ponía tartamudo y solía morder y pellizcar. Es importante decir que el niño asistía a la guardería desde los 8 meses. Casi finalizando la entrevista, la madre dijo: cada vez que Andrés hace un broncoespasmo, pienso que él está reclamando algo, y yo respondo, ¿y cómo respondo? Cito a la madre para una segunda entrevista. La puesta en funcionamiento de las competencias tempranas del infante es un hecho entre dos, del deseo de otro que imagina un suceder y espera que suceda. ¿Qué función cumple el entre dos, dicho espacio del entre dos? No me refiero solamente, por ejemplo, de que el bebé tenga hambre y llame a su madre, sino que pueda escuchar en su cuerpo, a través del cuerpo del otro materno, un alimentate, mi hijo. Que el otro devuelva a través de su propio deseo la legalidad de la función alimentaria y la propiedad del cuerpo para alimentarse. Del mismo modo, no solo se trata de que el infante vivos, sino que la voz y la acción del otro le diga escúchame, legalizando de esta manera un funcionamiento, una dirección posible a la función auditiva. ¿De qué está hablando acá? Está hablando de este vínculo que hay entre la madre y el niño, esta necesidad que presenta el niño, por ejemplo, de la alimentación, por el ejemplo,
y de que haya una madre que no solamente lo alimenta porque el niño está llorando, sino porque lo alimenta porque necesita alimentarlo, porque encuentra que es lo mejor que puede hacer para él. ¿Sí? ¿Se entiende, Sí, verdad? sí, sí. Bien. Así el cuerpo es un ámbito, un lugar donde se ubican límites, una superficie y también una forma en donde circula y se conserva el deseo de otro. Desde esta perspectiva, en edades tempranas, el cuerpo no es solo receptáculo, sino también un espacio delimitado donde se tramita y negocia la relación con el otro materno, a través de la puesta en juego de las funciones. Me interesa destacar que a partir del nacimiento del cuerpo del bebé, debe tener un lugar diferenciado del cuerpo de su madre. Una vez instalado desde la posición materna, este espacio se diferencia de los cuerpos, que a su vez da lugar al espacio del entre dos. La relación se realiza mediante el lenguaje y en la interacción de ambos cuerpos. El cuerpo del infante implica al otro materno y lo liga a funciones posibles de ser vistas y escuchadas y otras que para dar respuestas deben ser imaginadas y representadas. Al respecto, y retomando las palabras de Vergés, los significantes no están en el cuerpo, surgen a partir de la amplitud del funcionamiento que se describe entre el bebé y su madre. Me interesa destacar que no solo la madre da lugar y sentido al cuerpo de su hijo, sino que también toma y recibe para sí. Negocian, razón por la cual en la clínica con niños pequeños es preciso ubicar la reflexión hacia la escucha del lugar, el valor y el destino que una madre le asigna a las características del funcionamiento corporal de su hijo. La madre de Andrés otorgaba un sentido particular al síntoma respiratorio del niño, que excedía el campo médico y le autorizaba a ella a intensificar su presencia. Cada vez que Andrés hace un broncoespasmo, pienso que está reclamando algo y yo respondo, ¿cómo respondo? La intervención clínica no solo la orientación a la escucha del cuerpo, eh, que presenta el síntoma, sino también a profundizar la escucha y operar con aquel otro cuerpo que hace de receptáculo, que ejerce y despliega la función del otro materno. Es atender a la prehistoria de la historia en constitución, dar lugar a las genealogías de las representaciones que envuelven al cuerpo y a las funciones en un conjunto de relación identificadoras, delineando el sustrato funcional de la imagen corporal. El crecimiento de un niño se cumple no solo por lo que él es a cada instante, sino por un tipo que debe realizar como adulto. Sucede una impregnación por el ambiente. Cuando un niño está tomado por otro, se observan reacciones de semejanza y o participación, hechos psíquicos y psicomotores, los cuales anuncian que está tomado por otro. La base de esta figuración motriz y gestual está constituida por los dos lugares, como ya se mencionó, diferenciados, una madre y un hijo que darán pie a un adulto y a un niño. De esta manera, en edades tempranas, el cuerpo materno opera como el escenario donde un hijo se reconoce y gestiona la construcción del cuerpo y la autonomía de los funcionamientos del mismo. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que en la negociación con el cuerpo del otro materno haga asiento el propio origen? Vamos a ver qué pasa acá con el caso. La madre de Andrés concurre a la segunda entrevista tal como lo habíamos acordado. Comienza hablando de la difícil relación que tuvo con su padre. Amplía detalles al respecto, el abandono paterno poco tiempo antes de su nacimiento y el posterior desentendimiento de este hacia ella. Desemboca luego en el recuerdo de lo que ella sentía cuando su madre la dejaba en la guardería y dice volver a sentir esas impresiones cuando lleva a su hijo a la guardería y entonces ya no lo quiere llevar allí. Siempre estoy pendiente de él, se trata solo de él y nada más. Agrega que sus pedidos son interminables, se siente ahogada, finalmente empieza a tratarlo mal. Algo comienza a sucederle a la segunda y a la tercera entrevista. Ella anuncia su decisión de dejar de llevar al niño al Instituto de Enfermedades Respiratorias,
donde recibía tratamiento kinésico respiratorio y le aplicaban vacunas para la alergia. Este cambio significó una nueva concepción sobre la problemática respiratoria de su hijo y el tránsito hacia la cura. ¿Se entiende qué es lo que está pasando acá? Lo que al niño le pasaba era un poco lo que le había pasado a la madre, o tenía que ver, no era un poco, tenía que ver directamente con lo que le había pasado a la madre en su niñez. Lo que al niño le estaba pasando con el broncoespasmo era nada más que la ansiedad que a la madre le producía dejarlo en la guardería por lo que le había pasado a ella en su niñez. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, el niño es derivado del pediatra a la estimulación temprana y fíjense que la estimuladora encuentra como el otro camino nada que ver con lo que nosotros podemos llegar a pensar. En vez de tratar de ver qué pasa con sus bronquios o con su parte motriz o con los sentimientos o todo lo que estuvimos hablando con el área de conocimiento, el área emocional, empieza a trabajar con el tema de lo que la madre empieza a decir. Bien, dice, este cambio significó una nueva concepción sobre la problemática respiratoria de su hijo y el tránsito hacia la cura. A partir de dicha manera de pensar de la madre, fue posible sugerir que afiance el vínculo con la pediatra del hospital, que fue quien los derivó a la consulta en relajación terapéutica. Se consolida el trabajo interdisciplinario, condición necesaria para abarcar las problemáticas que presentan las enfermedades respiratorias tempranas y recurrentes. Una vez despejada la cuestión pediátrica, ella me sorprende hablando de sus propios broncoespasmos cuando era pequeña. También comenta sus dificultades de orden práctico para organizar su casa, su vida cotidiana y su trabajo. Solo puede hacer cuando el niño va a la guardería, es una dependiente de él y pasa por alto su deseo de trabajar y profundizar sus proyectos profesionales. En esta misma entrevista, una vez distribuido y puesto sobre la mesa las funciones de cada uno en la escena, consideré oportuno iniciar con ella un tratamiento de relajación terapéutica. En realidad, la que más necesitaba relajación terapéutica para poder desarrollarse y relacionarse con su hijo era la mamá. Por eso nosotros hablamos todo el tiempo del vínculo materno y de la importancia y de lo que a veces teniendo delante un niño, no tenemos solo delante un niño, tenemos delante una familia, una problemática familiar, ¿sí? Porque no siempre tiene que ver con las cuestiones del niño, no digo que tampoco sean todas así, pero las cuestiones o los conflictos que puede llegar a tener el niño no tiene que ver con un diagnóstico. A veces hay un todo. Esto que hablábamos al principio de el riesgo ambiental, que a veces no tiene que ver solamente con que haya violencia intrafamiliar. A veces tiene que ver con dificultades que no han podido ser resueltas no resueltas por los padres y que se transmiten hacia los hijos y los hijos hacen síntomas, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante trabajar con un equipo interdisciplinario. Digo, yo soy estimuladora temprana, pero necesito sí o sí trabajar por lo menos con un pediatra. Entonces, cada vez que yo tengo una entrevista con un niño que el pediatra pidió estimulación temprana, y si ese pediatra que pidió estimulación temprana no quiere trabajar directamente conmigo en función del niño, yo tengo que tener un supervisor, o mejor dicho, alguien con quien poder hablar, una supervisión, sí, aunque no supervise mi trabajo, pero que pueda yo hacer interacción con otro pediatra. Bien, sigo. En el próximo encuentro manifiesta que el trabajo de la sesión anterior la había emocionado y continúa diciendo que cuando era niña le gustaba estar enferma. Cuando le pregunto el por qué, dice, quizás para que su mamá estuviese con ella. No era que mi mamá no estaba, sino que quería más. Por ahí todos los chicos quieren más. Y añade, Andrés es una máquina de pedir y está todo el tiempo reclamando mi presencia. Dudo de las decisiones que tomo, no sé ubicarme en ese lío de necesidades que me presenta. Él me hace dudar a mí.
Al finalizar la sesión y luego de la experiencia con la técnica de relajación, se la ve nuevamente muy emocionada. A la vez siguiente recuerda a su madre, que muere en el momento en que ella se va a vivir con su marido. Si ella estuviese viva, todo sería distinto. Queda explícita en el transcurso de la sesión su posición de duelo por la muerte de su madre. Durante un tiempo continuó el trabajo del modo que relatamos al inicio de la sesión. La madre de Andrés conversaba sobre sus experiencias, obstáculos, interrogantes y decisiones tomadas en relación a su propia historia y a la crianza de su hijo. Y en un segundo momento llevaba a cabo la experiencia con la técnica de relajación de terapéutica. Transcurrido unos 6 meses, el niño dejó de sufrir broncoespasmos. El tartamudeo desapareció, como así también se transformaron los niveles de demanda, y su madre organizó la casa, encontró un buen trabajo y proyectó su futuro profesional. En una de las últimas entrevistas plantea como problemática a trabajar en cuestiones vinculadas a su sexualidad y a la relajación de pareja. Con este pedido se cierra el contrato inicial de tratamiento y la madre de Andrés continúa trabajando en otro espacio terapéutico. Bien, esto último voy a leer, dice: ¿Cómo ubicar el uso de la técnica de relajación terapéutica con la madre para conducir la cura de un síntoma en el cuerpo de un niño pequeño? El cuerpo del otro materno liga al infante a su propio cuerpo, en tanto no solo presencia, sino también ausencia. El campo tónico postural, la mirada, la voz, el contacto, las palabras son vehículos que ligan y a su vez prolongan, difieren e inscriben el circuito satisfacción-insatisfacción, tensión-distensión. En esta operatoria, que hemos denominado actos de transmisión, se inscribe el lenguaje en el cuerpo, se asienta el origen y se da lugar a la deriva de la pulsión. Es preciso que la madre pueda ausentar su cuerpo, se prive del cuerpo de su hijo en la negociación amorosa y retome con amplitud sus posiciones libidinales, ¿sí? Sus propias necesidades, sus propios proyectos, de eso está hablando. Tal ausencia posibilita la ubicación activa del infante en relación a la búsqueda, al propio cuerpo y al objeto. Se busca, se imagina una presencia, se sueña, de esto se trata, de imágenes y sueños para el cuerpo. La relajación terapéutica es una práctica en transferencia que se vehiculiza a través de las palabras y ciertas acciones para el cuerpo. Bunes-Vergés sitúa a la relajación terapéutica como un medio para establecer nuevas relaciones entre el cuerpo y el medio ambiente, las emociones y las respuestas del cuerpo a las emociones a través de la relajación terapéutica. Y ahí creo que termina. Bueno, después sigue hablando, sí. La finalidad de la relajación terapéutica es permanecer a la escucha de lo que pasa por el cuerpo y los pensamientos mientras sucede la relajación, relativizando de esta manera, en la experiencia misma, la importancia de la presencia del otro. Desde ambas perspectivas, la relajación terapéutica se constituye en un escenario propicio para escuchar y convocar a las privaciones y posesiones del cuerpo. La mirada y la motricidad quedan suspendidas a favor de instalar al campo tónico, a las imágenes y a las significaciones que lleva puesto el cuerpo en un propio lugar. Bueno, después si quieren se los paso, pero ya lo leímos, al final lo leímos todo. Bien, ¿a qué íbamos con esto? ¿A qué voy con esto? Otra vez se me está por terminar el tiempo, igual tengo un rato más. Muchas veces esto sucede de que la dificultad que trae el niño al consultorio, como muestra bien el caso, no tiene que ver directamente con el niño, sino con un riesgo ambiental. Por eso, más allá de que estaba en las diapositivas del tono muscular, esto de la relajación de Vergés, yo quería mostrarles el caso, porque lo tenía guardado desde hace rato, que justamente nos lleva a pensar que no siempre tiene que ver con un diagnóstico, ¿sí? Que más allá de lo que nosotros podamos llegar a tener en los papeles de la indicación terapéutica, en el diagnóstico o en la indicación del pediatra, tenemos que tener en cuenta
todos los otros aspectos. Por eso es tan importante esto de la cartilla de entrevista, de poder preguntar todo, de qué es lo que le pasa a la madre, qué es lo que le pasa al padre, si hay padre, si no hay padre, cuál es la función de cada uno, porque más allá de que esté, a veces no funciona con su accionar como debe o como se espera. Todo va a jugar en favor o no del desarrollo del niño, ¿sí? En la estimulación temprana tenemos que tener en cuenta que no vamos a estimular nada más que una dificultad. O sea, el niño tiene dificultad motriz, bueno, nada, tengo que trabajar sobre eso. Tenemos que trabajar sobre todos los aspectos del niño, sobre todas las áreas. ¿Qué es lo que pasa? No se puede estar pidiendo estimulación para el niño en el área del conocimiento porque no llega a hacer sus tareas escolares, porque siempre está por detrás o si figura un trastorno del aprendizaje y tengo que estimularlo. Pero nada más que eso no voy a trabajar todas las otras áreas del niño. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? No. Sí, se entiende lo que quiso decir. Bien. Está Bien. bueno, sí, está bueno. Creo que eso nos vamos a ir dando cuenta con los años, ¿no? Obviamente. Sí, con los años, y en realidad uno tiene toda la teoría y dice, ¿qué pasa cuando salgo a trabajar? Cuando en el primer caso, bueno, lo mejor es Sí, trabajar en equipo, es tener una supervisión, es poder trabajar, yo siempre digo, en un centro terapéutico es el mejor lugar donde podemos empezar a trabajar, porque entonces vamos a tener quien nos guíe a trabajar, en decir, bueno, armo una intervención en un niño, pero después tengo que tener en cuenta un montón de otras cosas, y puedo trabajar con un equipo interdisciplinario. Ese niño solamente no va a ir a estimulación temprana, seguramente también va a hacer otro tipo de terapias, entonces yo voy a tener comunicación con los otros terapeutas, y eso es lo importante, más allá de que si nos damos cuenta o no nos damos cuenta de estas cuestiones. Eh, lo ideal es trabajar en equipo, y ahí van a salir las cosas bien. Si intento trabajar sola, me pongo un consultorio en mi casa de estimulación temprana y me va a salir todo mal, me voy a frustrar, no voy a ayudar a nadie y nada, voy a tener un paciente durante un tiempo, pero después cuando no se vean resultados, lo pierdo. De eso estamos hablando. ¿Sí? Yo, Ujú. por ejemplo, me ha pasado de poder ayudar a ex alumnas a armar un plan terapéutico. Listo, lo armamos, ¿viste? Lo mandó el pediatra. Y el pediatra pide estimulación temprana. Bueno, pero trata de ponerte en contacto con el pediatra y de ver cómo ve la evolución del niño y qué es lo que podés evaluar vos. O sea, hacer un seguimiento de todas las áreas del niño. No solamente de trabajar en función de lo que mandó el pediatra a estimular, sino de trabajar en el todo del niño, en la vida del niño. Y así es como se saca adelante, si no es imposible. Solo mucho menos. Ujú. Bueno, a ver si nos queda algo más de acá espere, del tono muscular. No, porque después habla de los roles de la educadora, y en realidad nosotros no somos educadoras infantiles, entonces no creo que eso no vamos a tomar tanta atención. No me acuerdo si yo les había pasado las presentaciones de Prezi y de estimulación motriz, creo que sí, que en un momento se las pasé. Pero igualmente, si se las pasé y no las tienen, se las voy a volver a pasar. Si tienen un Bueno. ratito más, ahora se va a cortar, faltan 3 minutos, nos volvemos a unir y se las paso, ¿sí? Sí, Para que ustedes las vean esta semana y la semana que viene hagamos como un plan de intervención en cuanto a lo motriz, a ver qué nos puede llegar a salir, como para ok. poner en práctica todo esto del tono muscular, ¿sí? Sí, Bueno, sí. corto y vuelvan a unirse que charlamos sobre las presentaciones de Prezi que les voy a pasar. Ok. Un cachito, 10 minutos, no les quiero robar mucho porque empecé tarde.